Hola a todos mis queridos aventureros del conocimiento y curiosos del mundo. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a emprender un viaje un tanto diferente, un viaje a través de las experiencias más intensas y, sinceramente, un poco vertiginosas, de un hombre que ha conquistado corazones y escenarios alrededor del globo, el carismático Can Yaman. Si han leído bien, porque hoy no vamos a hablar solo de su encanto en pantalla, sino de esas situaciones límite, de esas estampidas literales y figuradas que ha vivido en sus viajes y que, créanme, te dejarán sin aliento. Si te gusta descubrir historias que van más allá de lo común, que te hagan sentir la adrenalina y la emoción de lo inesperado, entonces quédate conmigo, porque esto te va a fascinar. Y ya sabes, si este tipo de contenido te engancha, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Todos conocemos a Can Yaman, esa figura imponente, esa sonrisa que desarma y ese talento que lo ha catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto en dramas turcos, en producciones italianas, cautivando a audiencias masivas. Pero detrás de las cámaras, de los guiones y de los focos, existe un Can Yaman viajero, un espíritu inquieto que se ha lanzado a explorar el mundo de una manera que pocos se atreverían. Y hoy vamos a desgranar algunas de esas anécdotas que, dicho sea de paso, no son para cardíacos. Imaginen estar en medio de una ciudad vibrante rodeado de miles de personas, y de repente, todo se convierte en un caos controlado. Bueno, pues Yaman ha estado ahí. Ha sentido la energía cruda de multitudes que por una razón u otra, se mueven como un solo organismo, una verdadera estampida humana. Las aglomeraciones masivas son una constante en la vida de figuras públicas de la talla de Can Yaman. No importa el país o el continente, la adoración de sus seguidores puede desbordar la capacidad de control, generando situaciones que requieren una mezcla de valentía, estrategia y una pizca de suerte. Estas no son meras multitudes esperando un autógrafo, hablamos de mareas humanas, de energía colectiva palpable que puede ser tan estimulante como desafiante. Una de las experiencias más comentadas y que definitivamente evoca esa sensación de estar en medio de una avalancha de gente ocurrió, por ejemplo, durante uno de sus viajes a Turquía, específicamente en Estambul. Imaginen el Gran Bazar, un laberinto histórico lleno de vida, de olores, de colores. Ahora multipliquen eso por 10, sumen la excitación de miles de turistas y locales, y añadan un evento especial, quizás una festividad o simplemente un día de compras masivo. Can, con esa naturalidad que lo caracteriza, se encontró de repente inmerso en una marea humana. No fue una estampida violenta en el sentido trágico, sino más bien esa experiencia abrumadora de sentirse arrastrado por la fuerza colectiva. Las calles se estrechan, los cuerpos se juntan y la única opción es dejarse llevar, intentando mantener el equilibrio y la calma. Él mismo ha descrito cómo la energía es palpable, cómo sientes la respiración colectiva, cómo cada movimiento de la persona de al lado te afecta. Es una sensación de unidad forzada, de pertenencia momentánea a algo mucho más grande que tú mismo. Esta vivencia en el Gran Bazar es solo un ejemplo de cómo la presencia de Yaman puede transformar un entorno cotidiano en un torbellino humano. La dinámica de estas situaciones es fascinante, comienza con un murmullo creciente, una curiosidad que se propaga como la pólvora. De repente, la gente que antes deambulaba libremente se ve empujada por una fuerza invisible hacia un punto focal. El actor, consciente de su impacto, debe navegar este mar de admiradores con una sonrisa y una gratitud que no menguan, a pesar de la presión física y emocional. Ha tenido que aprender a anticipar estos momentos, a identificar las rutas de escape y a confiar en la profesionalidad de su equipo de seguridad, que trabaja incansablemente para garantizar su bienestar y el de quienes lo rodean. Pero no todo es caos planificado, a veces la vida te sorprende de maneras inesperadas. Pensemos en su pasión por el deporte y la aventura. Can Yaman no es de los que se quedan quietos. Le gusta sentir la vida en su máxima expresión. Y eso a menudo implica estar en lugares donde la naturaleza, o la propia gente, puede generar situaciones de alta intensidad. En algún viaje a Sudamérica, se cuenta que estuvo cerca de presenciar, o incluso de verse involucrado de alguna manera, en situaciones donde la aglomeración de personas, quizás en un evento deportivo o una celebración local, se tornó un poco salvaje. La emoción del momento, la pasión desbordada, puede llevar a que la gente olvide el espacio personal, que las barreras se disuelvan y que se cree una masa compacta y vibrante. Estas no son estampidas de pánico, sino de pura euforia, de esa energía compartida que puede ser tan excitante como intimidante. En Sudamérica, por ejemplo, las culturas vibrantes a menudo se manifiestan a través de celebraciones multitudinarias y apasionadas.
Imaginen un partido de fútbol local, donde la rivalidad y el fervor pueden alcanzar niveles épicos, o una festividad popular con raíces ancestrales, donde miles de personas se congregan para honrar tradiciones. En estos contextos, la línea entre la celebración y el caos puede ser muy fina. Yaman, con su espíritu aventurero, no teme sumergirse en estas experiencias, pero es consciente de los riesgos. Ha aprendido a leer la energía de la multitud, a identificar los momentos de mayor intensidad y a mantener una distancia prudencial o a buscar la protección de su equipo cuando la situación lo amerita. Estas son lecciones aprendidas en el campo de batalla de la vida real, no en un set de filmación. Y es que pensar en estampidas no solo nos remite a situaciones de peligro. También puede ser una metáfora de cómo la fama y el cariño de sus seguidores se manifiestan. Can Yaman, como pocas figuras públicas, genera un fervor inmenso. Cuando él aparece en público, especialmente en ciudades donde es adorado, la reacción es inmediata y masiva. Se le compara a menudo con fenómenos de masas, y es que no es raro que se formen aglomeraciones importantes a su alrededor. Imaginen estar caminando tranquilamente por una plaza y, de repente, verse rodeado por cientos, a veces miles, de admiradores que quieren una foto, un autógrafo, o simplemente verlo de cerca. Esa puede ser una forma de estampida de fans, donde la necesidad de acercarse al ídolo crea un movimiento de gente concentrado y muy entusiasta. Yaman ha tenido que aprender a navegar estas situaciones con una destreza admirable, manteniendo la calma, sonriendo, interactuando lo más posible, pero también siendo consciente de la necesidad de seguridad y espacio. La estampida de fans es, quizás, la manifestación más recurrente y a la vez más tierna de la conexión que Yaman ha forjado con su público. Cuando un actor se convierte en un ídolo, su imagen pública trasciende las pantallas y se convierte en una figura casi mítica. Los seguidores, impulsados por una mezcla de admiración, ilusión y afecto, a menudo pierden la noción del espacio personal en su afán por un contacto, aunque sea fugaz, con su estrella favorita. Yaman, con su carisma y su humildad, ha sabido transformar estos momentos potencialmente abrumadores en oportunidades para conectar. Ha aprendido a ofrecer gestos de cercanía, a devolver la sonrisa, a firmar autógrafos con paciencia, pero también a señalar sutilmente la necesidad de mantener un mínimo de orden para evitar incidentes. Es un baile delicado entre la gratitud y la gestión de la seguridad. Detallando un poco más estas experiencias, ¿cómo se siente uno realmente en medio de algo así? No es solo la visión, es el sonido, el tacto. El murmullo inicial que se convierte en gritos, el roce constante de cuerpos, la dificultad para respirar con normalidad. Can, al ser una persona de gran estatura y con una presencia imponente, a menudo se encuentra en el centro de estas congregaciones. Esto le da una perspectiva única, pero también una responsabilidad. Él ha compartido en entrevistas que, si bien disfruta del cariño de sus fans, hay momentos en los que la situación puede volverse abrumadora. La energía es tan intensa que siente que podría ser arrastrado por la corriente si no se mantiene firme. Es una mezcla de gratitud por el apoyo y una lucha por mantener un sentido de control en medio de una avalancha de afecto. La descripción sensorial de estas estampidas es crucial para entender la magnitud de la experiencia. El oído se satura con una cacofonía de voces, aplausos y vítores. El cuerpo experimenta una presión constante, un roce involuntario que puede llegar a ser sofocante. La respiración se vuelve superficial, influenciada por el ritmo agitado de la multitud. Yaman, a pesar de su imponente físico, no es inmune a estas sensaciones. Él describe cómo en esos instantes, la única opción es confiar en su instinto, en su capacidad para mantener la compostura y en el profesionalismo de su equipo. Es un recordatorio de que incluso detrás de la figura pública glamorosa, hay un ser humano que experimenta estas situaciones con toda su intensidad. Pensemos en otra posible situación. Imaginemos un festival popular en algún país exótico que ha visitado. Lugares donde las tradiciones y las celebraciones son parte intrínseca de la vida, y donde la participación popular es masiva. Podría ser una procesión religiosa, una fiesta patronal, o incluso un evento deportivo ancestral. En estos escenarios, las multitudes se congregan con una devoción o un entusiasmo que puede llevar a comportamientos colectivos impredecibles. Can, como observador y a veces participante, se encontraría inmerso en esta dinámica humana. La clave, según él mismo ha insinuado, está en la preparación mental y en la confianza en las personas que lo acompañan, su equipo de seguridad, su conocimiento del entorno.
Es saber leer la energía de la multitud, anticipar los movimientos, y tener siempre un plan de salida o de repliegue si la situación lo requiere. La diversidad cultural añade una capa de complejidad a estas experiencias. Cada país, cada región, tiene sus propias formas de expresar la emoción colectiva. Un festival en la India puede ser radicalmente diferente a una celebración en Brasil, y ambos distan mucho de una fiesta popular en Europa. Yaman, como viajero experimentado y curioso, se sumerge en estas diferencias con una apertura mental admirable. Sin embargo, la necesidad de precaución y estrategia se mantiene constante. El conocimiento del terreno, la comprensión de las costumbres locales y, sobre todo, la confianza en su equipo son pilares fundamentales para navegar estas aguas, a menudo turbulentas. Una de las estampidas, quizás la más metafórica pero no menos impactante, son las que él vive en el set de rodaje. Las producciones en las que participa suelen ser de gran escala, con muchos extras, con escenas de multitudes que requieren una coreografía precisa de miles de personas. Aquí la estampida es orquestada, pero la sensación de inmersión y la intensidad de la acción pueden ser muy reales. Khan, como actor protagonista, debe estar en medio de esa marea humana, transmitiendo emociones complejas mientras la cámara lo enfoca. La disciplina requerida para esto es inmensa. Debe mantener su personaje, su concentración, su respiración, mientras a su alrededor la estampida de figurantes se mueve con una energía controlada. Es una actuación dentro de una actuación, una vivencia intensa que, aunque guionizada, deja una huella. En el set de filmación, la estampida adquiere una dimensión artística. Las multitudes de extras son dirigidas con precisión para simular situaciones de gran tensión o euforia. Khan, como protagonista, debe fusionarse con esta energía controlada, transmitiendo la autenticidad de sus emociones a través de la mirada, del gesto, de la palabra. Es un ejercicio de concentración y de control corporal y emocional extraordinario. La capacidad de mantener la calma y la intensidad de su personaje en medio de un caos simulado es una muestra de su profesionalismo y de su profundo entendimiento del arte de la actuación. Estas escenas, aunque coreografiadas, ofrecen una experiencia inmersiva que, para el actor, puede ser tan agotadora como una situación real. ¿Qué lecciones se pueden extraer de estas experiencias? Para Khan Yaman, sin duda, la adaptabilidad y la serenidad en medio del caos son fundamentales. Ha aprendido a no dejarse llevar por el pánico, a mantener la calma incluso cuando todo parece desbordarse. También ha desarrollado una gran capacidad de observación, de leer el ambiente y a las personas que lo rodean. Estas habilidades que quizás comenzó a cultivar en sus viajes, le han servido enormemente en su carrera actoral, donde la improvisación y la reacción a lo inesperado son constantes. La adaptabilidad es una virtud que se perfecciona con la experiencia. Yaman ha demostrado una notable capacidad para ajustarse a las circunstancias, para encontrar el equilibrio en medio de la vorágine. Su serenidad, lejos de ser una pose, es el resultado de una profunda introspección y de un entrenamiento mental constante. La observación atenta del entorno, la capacidad de anticipar los movimientos de la multitud, son herramientas que utiliza para gestionar su seguridad y la de quienes lo rodean. Estas habilidades, forjadas en la fragua de sus viajes, se han convertido en su armadura profesional, permitiéndole destacar en un mundo tan impredecible como el del espectáculo. Además, estas vivencias le han enseñado la fuerza de la conexión humana, tanto en su aspecto positivo, el apoyo y el cariño de sus fans, como en su aspecto más primario, la fuerza colectiva de una multitud. Ha comprendido que en esos momentos todos formamos parte de algo más grande, de una energía compartida que puede ser constructiva o destructiva, dependiendo de cómo se canalice. La conexión humana es un tema recurrente en las reflexiones de Yaman. Ha experimentado la fuerza del cariño y del apoyo incondicional de sus seguidores, un torrente de afecto que lo impulsa y lo conmueve. Al mismo tiempo ha sentido la fuerza incontrolable de una multitud, esa energía colectiva que puede ser abrumadora. Ambas experiencias lo han llevado a comprender que en esos momentos, la individualidad se disuelve en algo mayor. La clave, según él, reside en canalizar esa energía de forma positiva, en convertirla en una fuerza constructiva. Y pensando en ustedes, mis queridos seguidores, ¿han vivido alguna vez algo similar? Una situación en la que se han sentido arrastrados por una multitud. ¿Una experiencia que los haya dejado sin aliento? Compartan sus historias en los comentarios, me encantaría leerlas y saber cómo reaccionaron. Porque estas son las anécdotas que nos conectan, que nos muestran que a pesar de las diferencias, todos compartimos experiencias humanas intensas.
La invitación a compartir sus propias experiencias es una forma de construir comunidad y de recordar que las vivencias de Can Yaman, aunque extraordinarias, resuenan con experiencias humanas universales. Las multitudes, las aglomeraciones, la sensación de ser parte de algo más grande, son parte de la condición humana. Invito a todos ustedes a reflexionar sobre esos momentos en los que han sentido la energía de una multitud, ya sea en un concierto, en una manifestación, o simplemente en un evento social masivo. En resumen, hemos explorado esas vivencias de Can Yaman que, lejos de los guiones pulidos y las escenas románticas, nos muestran a un hombre que se ha enfrentado a la intensidad de las estampidas, tanto las literales, en medio de multitudes vibrantes y a veces abrumadoras en sus viajes, como las figuradas, provocadas por el torrente de cariño de sus admiradores. Hemos visto cómo estas situaciones, lejos de ser meros anécdotas, han forjado su carácter, su serenidad y su capacidad de adaptación. Son pruebas de su espíritu aventurero y de su conexión genuina con las experiencias humanas más crudas y emocionantes. Estas estampidas, tanto las reales como las metafóricas, no son solo incidentes aislados en la vida de Can Yaman, son capítulos fundamentales en la construcción de su personalidad. Nos revelan a un hombre que no teme la intensidad, que abraza la aventura y que sabe extraer lecciones valiosas de cada encuentro, ya sea con la naturaleza salvaje, con la pasión desbordada de una multitud, o con el fervor desmedido de sus seguidores. Son la demostración palpable de un espíritu resiliente y profundamente conectado con la esencia de la experiencia humana. Y así, queridos aventureros, llegamos al final de este recorrido tan particular. Espero de corazón que hayan disfrutado de estas historias y que les hayan transmitido esa chispa de emoción e intriga que tanto nos gusta compartir aquí. Fue un placer tenerlos conmigo en este viaje. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido tan fascinante como a mí contarlo, por favor, no se olviden de dejar ese asterisco me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas descubran estas facetas de Can Yaman y se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán sin aliento. Hasta pronto.